Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar la clase de Física 3. Tenía huevo. Bueno, puede ser que no tengan ya la restricción de las 21:30 en la UCA. ¿Alguno sabe algo? No estoy al tanto, profe. ¿Cómo? No hay una restricción de no se pueden extender las clases más allá de las 21:30. Y eso a nosotros nos interfiere en el laboratorio, ¿no? Que vamos a hacer el viernes que viene. ¿Ustedes cuándo tienen el laboratorio? El martes que viene, me parece, nos dijo Freire. La mañana, El 7:30. laboratorio presencial. Sí, sí, sí. El presencial en el horario de 7:30, la mañana. 7:30 de la mañana. Ok. Tienen ahí 2 horas seguidas, ¿no? Por ahí. Sí, me parece que sí. Terminamos a las 9:30, me parece. 9:30. Ok, 2 horas entonces. Bueno, bien. Y de esta comisión, ¿hay alguien que tuviera laboratorios con Gabriela Martino? Yo, profe. ¿Solamente vos? ¿Por qué no? Sí, también, profe. Hay varios. Bueno, y con los que tenían con Gabriela Martino, ¿qué día tenían? Los lunes. El lunes, a ver, déjame buscar acá. Los lunes a las 9:45. Vale, estoy buscando. Sí, acá está. Bien, ese lunes, el próximo lunes, bueno, ya saben lo que le pasó a Gabriela. Como está costando encontrar así avanzado el año un reemplazo de esta parte del laboratorio, se la voy a dar yo. El tema es que el lunes tengo, a ver, claro, es que el lunes yo estoy en la UCA dando clases presenciales y evidentemente no puedo estar en 2 lugares a la vez. Así es que nos vamos a poner de acuerdo todos para que los que tienen ese lunes, quedemos otro día. En principio, ¿qué día podrían? Bueno, nadie se quiere mojar por las dudas. Vamos a hacer lo A la que... mañana. El lunes un poco más tarde. Sí, yo me puedo quedar hasta, por ejemplo, hasta las 10:30 y de las 10:30 en adelante lo podemos hacer el lunes. De 10:30 a 2:30, por ejemplo. ¿Puede A ser? mí, a mí me viene bien. Y también. Yo también puedo. Bueno, gracias. Voy a poner un anuncio. Entonces, en principio quedamos para el lunes que viene a las de 10:30 a 2:30. Van a ser 2 horas y vamos a estar ahí en la UCA, ¿no? Presencial en la UCA, en el laboratorio. Así que ustedes ya saben dónde están los laboratorios, ¿no? ¿Han podido ir o los tengo que buscar en la entrada? No, yo no tengo ni idea. Bueno, quédense ahí en la entrada. La de Y yo Pellegrini. sí, en la entrada sobre Pellegrini, o sea, entren al edificio. Y yo 10:30, pasando ahí los molinetes, eso de entrada, yo los voy a buscar y vamos juntos al laboratorio. Ok. Voy a poner ahí un anuncio. Bueno, listo. ¿Alguno tiene alguna consulta, algo más que decirme antes de empezar la clase? ¿Nada? Bien. Esperen que lo voy a anotar. Vamos en ley de Faraday, unidad 7. Vamos a poner así. Compartir pantalla. Ahí estoy compartiendo la pantalla con ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Ahí se ve. Bueno, entonces habíamos avanzado
me van a Sí, recordar. eso, yo tenía una consulta para hacerle, me acabo de acordar. Sí, es posible. La práctica 10, estamos hablando con Martín. Esa, en caso de promocionar, no la damos nosotros. O sea, la pregunta que sería, ¿entra en el segundo parcial la práctica 10 o no? Recordame cuál era la práctica 10, qué título lleva. El título no me acuerdo, pero era algo que volvían a interactuar los circuitos eléctricos. Corriente alterna entra seguro, ¿eh? No me acuerdo, a ver, para que la busque un segundo. Nos había dicho que generalmente la práctica 10 se toma en el final. Y el que promociona antes como que no la toma, si no lo entendí mal. A ver si, bueno, si querés lo vemos. Vos te refieres Eh, al práctico de... A ver, para que lo voy a... Vos me preguntás si se toma en la parte numérica, la parte de problemas o en la parte del coloquio teórico. no, en la parte de prácticas, sí. En el parcial 2. Claro, claro. Sí, es corriente alterna y circuitos RLC. Sí, entra como no entra. En el segundo parcial práctico, entonces. Perfecto. Sí, ¿qué te dijo Martín, que no? No, dijo que a lo mejor no entraba y entraba en la parte práctica en el final para la gente que no promociona. Eso fue lo que yo le entendí. Y que te preguntemos por las dudas. Entra, sí, va, es algo que se toma porque es importante, en realidad. Entra en el Profe, lo que segundo pasa parcial. es que en el calendario que subieron a principio del cuatrimestre, se como que dice parcial, segunda parte, y se como que dice esa misma semana como que estaríamos dando la unidad 10. Sí, Por eso, pero como algunos, cuando yo explique, cuando yo explique la parte de corriente alterna, voy a explicar algunos problemas. Entonces, por eso es que lo puedo tomar en el parcial. listo, está bien. Problemas del estilo de los que yo voy a explicar mientras de la teoría van a entrar. Bien. Ahora vuelvo. Bueno, esto ya lo sigo compartiendo la clase con ustedes. La ley de Faraday la habíamos visto. Esto de los signos de la corriente también. Lo hemos visto. Ganador creo que también. La ley de Lenz. Esto lo vimos, ¿verdad? Porque después Ese resorte no lo tengo muy presente, profe. ¿Eh? y tanto, que no es un resorte, es una bobina. Entonces no. Esto es la corriente de Foucault, la indultancia mutua. Bueno, a ver, vamos a empezar de nuevo, presten atención, si no, perdemos tiempo. Vamos a empezar de nuevo. Ley de Faraday. La ley de Faraday eran los principios de que un campo magnético variable en el tiempo induce una circulación de cargas y por eso el galvanómetro, que es ese dispositivo que está ahí, marca la circulación de la corriente. El flujo magnético es un concepto del de flujo que no es exclusivo del magnetismo, sino que ya lo habíamos visto en campos eléctricos. Y el flujo magnético es, en forma cualitativa, la cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie y en forma numérica se computa de la forma que figura ahí. Es un producto escalar entre el vector campo magnético B y el vector área. O sea que el flujo magnético da 0 cuando el vector área y el campo magnético son ortogonales y da su valor máximo cuando son colineales, ¿no? El flujo magnético puede también ser positivo o negativo, dependiendo de si sale de una superficie o si entra a la superficie. En definitiva, el signo te lo da el coseno de phi. Se mide esto en teslas por metro cuadrado, que son Webers. Luego habíamos visto la ley de Faraday, que es una de las 4 leyes de Maxwell, que dice que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos la rapidez de cambio del flujo magnético. O sea, los Weber que cambian por segundo es igual a los volts que se inducen en un determinado lugar. Ese lugar puede ser en general una espira o un conductor. Si ese conductor o esa espira tiene un circuito cerrado, aparecerá una corriente. Acá tienen varios casos de flujo magnético en el cual el flujo magnético es positivo,
que es el ejemplo A, el de la izquierda arriba, acá también sigue siendo positivo, y en el de la derecha, y el de abajo el flujo es cero porque B y A son ortogonales. Esa FEM inducida, del mismo modo que una pila, tiene una polaridad, o sea, hay un positivo y un negativo, es decir, que si el circuito se cierra, la corriente irá para un lado o para el otro. Hay una regla de los tres signos, que esto sí recuerden si lo vimos o no. Me parece que no, profe. No. Bueno, la regla de los tres signos es así. O sea, es la misma ley de Faraday que vimos recién, ¿no? Menos de phi a de t. Pero ¿cómo se interpreta eso? Bueno, vamos a tomar que tiene estos tres signos distintos y el producto de esos tres signos va a dar el signo final de la FEM. El primer signo es el flujo. Nos vamos a preguntar si el flujo es positivo o negativo. ¿Cuándo el flujo es positivo? Bueno, cuando el flujo y el vector área van más o menos en la misma dirección. Si va en el sentido contrario, ahí tenés un flujo negativo. Y si el flujo es cero, bueno, se termina ahí la cuenta porque cero por cualquier cosa da cero. El segundo signo es el de la rapidez de cambio, que es la derivada respecto a t. Entonces ahí, para el segundo signo, lo que nos vamos a preguntar es si el flujo magnético crece o disminuye. Si crece, es positivo, porque es una variación positiva en el sentido de que el valor final es más grande que el inicial y cuando hagas la diferencia te va a quedar positivo. Y si decrece, si ese flujo en Weber se va atenuando, entonces decimos que ese cambio, ese segundo signo es negativo. Y hay un tercer signo en el que no hay que preguntarse muchas cosas porque ya tiene un valor definido, que es -1, que es el que aparece delante de la expresión de Faraday. Entonces, en definitiva, el signo total de la FEM va a ser el producto de esos tres. Vayamos al primer ejemplo. La FEM, que se induce en esa espiral. Estoy mirando el gráfico A. Será una FEM. ¿Positivo o negativo? Regla de los tres signos. Vamos, área de esa espiral sube. Y como B también más o menos apunta en la misma dirección que el área, entonces ese flujo es positivo. Ya tenemos el primer resultado. El primer signo, positivo, porque el flujo es positivo. Y a su vez, vean que en el gráfico A dice que el B es creciente, o sea que esto va creciendo, va subiendo de valor. Por lo tanto, este segundo signo es positivo también. Pero hay un tercer signo que es negativo. Menos, por más, menos. ¿Y ese menos respecto de qué es? ¿Qué significa menos? Que va para la izquierda, que va cabeza abajo. ¿Qué es ese menos? Ese menos es respecto de la regla de la mano derecha, poniendo el pulgar como arbitrariamente elegiste la dirección del vector área. Como arbitrariamente elegimos la dirección del vector, que tranquilamente lo podríamos haber puesto apuntando para abajo, pero lo pusimos apuntando para arriba, el pulgar va para arriba también. ¿Y para dónde van los cuatro deditos? Van en ese sentido, que es este. ¿Ven cuando yo dibujo, no? Sí, sí. Sí. Pero no me quedó positivo. Menos, por más es menos. Significa que contradice a estos cuatro deditos ese menos. O sea que esto así no es, sino que es así. Por eso le figura así. Es decir, que si este alambre es conductor, la corriente circularía siguiendo este sentido. Vamos a hacer otro ejemplo. Esa elección arbitraria de la subiendo no incluye en el resultado. Los invito a que supongan que la baja y van a ver que el L queda igual. Vamos a tomar el B.
El ejemplo B, este de acá. Primer signo. ¿El flujo es positivo o negativo? Bueno, el B apunta más o menos en la misma dirección que la A, entonces el flujo es positivo. ¿Crece o disminuye? Disminuye. Negativo. Por el tercer signo, que es negativo. Menos por menos, más. Por más, más. Entonces, poniendo el pulgar como arbitrariamente elegiste la dirección del vectoralia, tus 4 deditos van así. Y por lo tanto el E ahora sí coincide con la dirección de los deditos. Y así con cualquiera, ¿no? Si alguno no entiende lo que estoy diciendo, me pregunto. Cuando es Yo no entiendo, profe, por qué en el anterior no coincide, en el A. O sea, vos pones ahí. ¿Te acordás que te quedó negativo? Sí, me acuerdo que quedó negativo. Entonces, negativo significa que vos los deditos los pones así, ¿no? Entonces, si vos pones la mano acá, el pulgar para acá, cuando giro los dedos, me queda apuntando para allá. Este es el signo positivo para este sistema. Pero no Claro. te quedó positivo. Te quedó a vos tu cuenta negativa. Significa que tenés que contradecir estos deditos. Ah, bien. Listo, ahí va. Significa el menos. El menos significa contradecir los deditos curvados o no. Nada más que eso. Vamos a hacer uno más, el último, para chequear que lo tenemos claro. Vamos a elegir este, el D. El flujo es positivo y negativo, o negativo. Bueno, acá el campo magnético va para abajo. Y si el área yo la elegí arbitrariamente para arriba, entonces este flujo es negativo. ¿Por qué? Porque es el producto de B por A por el coseno de este ángulo que es mayor a 90 y por eso te queda negativo. Este signo es negativo. Y a su vez dice que decrece, cada vez es más pequeño. Negativo. Y a su vez tenés el signo menos, que es el tercer signo. Menos por menos por menos, menos. Significa que haciendo coincidir el pulgar, como arbitrariamente elegiste tu vectoralia, como el resultado final fue negativo, tus 4 deditos apuntan para allá, entonces la FEM contradice esos 4 deditos. ¿Por qué? Porque el resultado final fue negativo. ¿Sí? Así se interpreta la ley esta de Faraday, ¿no? Eso significa positivo o negativo. Hay que tener cuidado con esta ley de Faraday, porque, como dice acá, las FEM inducidas son ocasionadas por cambios en el flujo, ¿no? Leo textual. Este flujo tiene un papel fundamental en la ley de Faraday. Por lo tanto, uno tendería a pensar que lo que causa la presencia de esa polaridad, la presencia de ese campo eléctrico interno dentro del material, esa FEM inducida, es causada por la presencia del flujo. Entonces uno tendería a pensar que en todo lugar donde haya un flujo magnético, habrá una FEM. Faraday nos dice bien claro que no es así. Que en un lugar del espacio puede haber todo el flujo que quieras. Pero si ese flujo no cambia en el tiempo, no habrá ninguna fuerza electromotriz inducida. Lo que provoca la presencia de la fuerza electromotriz inducida es la variación del flujo, no el flujo en sí, es su cambio temporal. Uno suele decir, en forma cualitativa, que cada vez que a un elemento
es cortado por líneas de campo, aparecerá una FEM inducida. Si esas líneas de campo están estáticas, por más intensas que sean, por más densas que estén ubicadas en el espacio, no va a aparecer ninguna FEM. Tiene que haber un corte de línea de campo. Ese corte indica que el flujo está cambiando. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. Este es a su vez un ejemplo de práctico, así que copian el resultado, no tanto el enunciado que ya lo tienen ahí. Son 500 espiras, se ha representado una, pero son 500 iguales, de un bobinado circular. El radio es 4 centímetros y tienen un electroimán cuyo polo norte está a la izquierda y el polo sur a la derecha. Forma un ángulo de las líneas de campo de 60 grados con el plano de la espira. Si el campo disminuye a razón de 0,2 teslas por segundo, ¿cuál es la magnitud y dirección de la FEM inducida? Entonces ahí viene en nuestro auxilio la ley de Faraday y nos dice que E es igual a menos la derivada de phi respecto a t. Esto lo están viendo, ¿no? Cuando lo escribo. Sí, sí. Se ve. Entonces esto es igual a menos la derivada respecto al tiempo del flujo magnético. Pero el flujo magnético es el producto escalar entre el vector campo magnético y el área. Por el coseno de lo que hay entre el vector A y el vector B. Que ese ángulo no es 60, sino que es 30. Como acá el trabajo de cambiar en el tiempo te lo hace el electroimán con este B que va reduciéndose de valor, ¿no? A razón de 0,2 teslas por segundo, entonces este ángulo está siempre fijo, vale 30 grados. Y de hecho el área también vale siempre lo mismo. Vale lo que vale el área del círculo, ¿no? O sea, pi por radio al cuadrado. Entonces el único que está cambiando acá es B. Por lo tanto, lo que es constante lo puedo sacar. Me queda menos A por el coseno de 30, que son cosas que no cambian, por la rapidez de cambio de B respecto a T, que es el dato del problema, porque vale 0,2 tesla por segundo. Bueno, entonces hagan esta cuenta. 0,2 tesla por segundo por el coseno de 30 por pi por radio al cuadrado, que es para el área, ¿no? Por pi sería por 4 dividido 100, porque tiene que ser unidad del sistema internacional para pasarlo a metros, al cuadrado. Y luego, como no es una sola espira, sino que son 500, multipliquen todo por 500. El resultado va a estar en voltios. Y díganme cuántos voltios son. Menos 0,435. Gracias. Lo multiplicaste por 500, ¿no? Sí, sí. 0,43 me dijiste voltios. Ese es el valor.
Ahora bien, si ustedes presentan este menos 0,43, ¿qué significará este menos 0,43? Que si este circuito está cerrado, la corriente sale por aquí, de esta espira y entra por acá, o lo contrario. O sea, la corriente, si yo miro esto de frente, la espira sería así, ¿no? Y el campo magnético son todas puntitos así, porque ahora estoy mirando todo esto de frente. Entonces lo que estoy diciendo es, la corriente hace así, o la corriente hace así. Profe, no sería, o sea, a ver, el puntito sale, dijiste. Si el campo magnético, como esto, como las flechas están acá, Sí. los puntos de campo magnético están así. Ah, estaba mirando el, sí, pero estaba mirando el dibujo anterior. ¿Cómo será? Eh, Este menos, para mí es contrario al sentido del reloj, pero no sé. vos decís contrario del sentido. A ver, yo diría, si esto está así, y es menos, pero vos fíjate que la ecuación te dice que es a favor del sentido del reloj. Te dice que es así. ¿Por qué te digo que te dice que es así este signo, menos? Porque este menos hace referencia a este vector área. Y cuando vos haces el pulgar coincidir con el vector área, te queda la mano curvada para este lado, ¿no? Por eso lo tenés que hacer al revés. Yo lo pensé, profe, dejando la A para arriba, vertical, no sé si está bien o mal. No, la A no la podés modificar. El A ya es el que elegiste para resolver el problema. Si no, te tendría que quedar el flujo negativo. No, no, lo que digo es voltear todo el dibujo y dejarlo, no pasar solo la para el otro lado, sino ponerlo, dejar Mirando el para arriba. círculo. Sí, claro, mirando para arriba. La A tiene que viene para arriba, no cambiándolo el lugar. Bueno, si la A mira para arriba, igual tenés el flujo positivo. Sí, pero no se invierte todo. No puede depender esto de dónde lo mirás. Ah, Da igual, da igual, ok. da igual. Fíjate que vamos a analizarlo desde el punto de vista de las leyes de Faraday. Vamos a borrar esto, que confunde más que ayuda. Tres signos. ¿El flujo es positivo o negativo? Primer signo, ¿el flujo es positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Negativo. Y con este signo menos, menos. Menos por menos, más. Por más, más. Entonces, este signo menos que aparece por acá, tengan cuidado, porque es un signo menos que venimos arrastrando, pero en realidad, para saber qué signo tiene la fe, tienen que hacer esto sí o sí. Y el resultado que nos quedó es que es menos. Por menos, que te dio más, y por más, que te quedó más. Resultado final de esto más. Entonces, resultado final de esto más significa que si yo todo esto lo volteo y lo miro de frente, como quise hacer recién, la espira estaría así, el campo magnético vendría hacia mí, así vendría el campo magnético. Fíjense que la punta de la flecha está acá, que es lo que estoy tratando de hacer. El área también es un vector que sale. Entonces, cuando pongo el dedo pulgar, habilito la cámara, cuando pongo el dedo pulgar, tiene que salir del área. Tiene que ir como el área.
Por eso lo pongo para allá, porque sale de la pantalla y por eso lo pongo apuntando saliendo de la pantalla, el dedo pulgar. ¿Para dónde me quedan los dedos curvados? ¿Antihorario o horario? Antihorario. Antihorario. Entonces es así. Así es como circularía la corriente en este espíritu. Circularía así. Tiene el sentido de los dedos curvados, porque me quedó positivo. Si me hubiera quedado negativo, los dedos curvados me sirven para saber cómo no circula la corriente. Circularía en sentido contrario, que sería horario. Bueno, tienen que hacer varios de estos para aprender cómo funciona. Fíjense que de paso, esto que están viendo aquí, ¿qué pasaría si al flujo magnético, al campo magnético, a B, lo dejo constante? Repito, ¿qué pasaría si al campo magnético lo dejo constante? Seguiría siendo E igual a menos de phi sobre dt, igual a menos la derivada respecto a t de B por A por el coseno de 30. Pero si B no cambia en el tiempo, porque el electroimán es fijo, siempre o porque puse dos imanes directamente, o mejor dicho, un imán con polo norte y polo sur. Si el B no cambia, si el A no cambia, y si la bobina está fija siempre a 30 grados, ¿cuánto va a valer la G? Pero este es el principio del alternador. ¿Por qué? Porque dejás el campo magnético fijo, siempre vale lo mismo, no cambia, pero a esto lo reemplazás. Y en vez de ser un valor fijo, esa espira se mueve siguiendo una trayectoria circular. Rota respecto de este eje. Y esta parte viene para acá, y esta parte hace para acá. Girando, describiendo una trayectoria circular. Coseno de tita. Donde tita es igual al ángulo recorrido por un móvil que se mueve siguiendo una trayectoria circular. Cinemática circular. Movimiento circular uniforme. Tita vale en ese caso, ¿cuánto? Lo tienen en el séptimo sótano, el conocimiento de cinemática circular. Menos el B, les dije que era constante. El A era constante, y acá tienen la derivada respecto al tiempo del coseno de tita. Tita es bueno, se lo digo yo directamente. Omega por t. La velocidad angular de giro de esto en revoluciones por minuto. Radianes por segundo, ¿no? El sistema internacional. La derivada del coseno es El menos E. exacto. Por lo tanto, esto aparece como más. B por A. La derivada del coseno es el menos seno, como dijiste recién. Seno de omega por t por la derivada del argumento. Por eso te aparece un omega acá.
Es decir, que la fuerza electromotriz inducida en una espira que rota, traca, 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 gira a razón de tantos radianes por segundo, es un valor fijo que, que acá no cambia ninguno, por un valor que sí cambia en el tiempo, que es el seno omega t. Y este es el origen de la corriente alterna. Porque cuando vos dibujás esto en un gráfico voltios versus tiempo, el resultado es una función sinusoidal, que es la corriente alterna que tenemos en uno de los tomas de nuestro domicilio. Así. ¿De dónde viene esto de acá? Porque esta es la forma natural, lógicamente más natural, de generar eléctrica. Mover una espina en una región acotada del espacio. Algunos me dirán, ¿y no podría haber obtenido lo mismo con esta espira moviéndola así como si fuera una cortadora de fiambre? Que pase la feta directamente, que vendría a ser la espira cortando línea de campo. La respuesta es sí, pero tecnológicamente es mucho más difícil de hacer. ¿Por qué? Porque precisas un camino de longitud infinita para tener corriente disponible todo el tiempo. En cambio, esta corriente la generas en una región muy acotada del espacio, porque un alternador puede ser tan pequeño como uno quiera, ¿no? De hecho, los alternadores de un vehículo, los que tienen todos los coches para cargar la batería, caben entre las dos manos. Es algo que pesa 3 kilos, más de eso no pesa, y menos también. Y se genera corriente alterna, porque es la forma más fácil de generar corriente. Que después eso se tenga que rectificar para poder alimentar la batería, eso. Bueno, espero que me hayan entendido algo de lo que dije. ¿Preguntas? Bien. Esto era lo que salía, acá está el valor que ustedes comprobaron, que efectivamente lo calcularon bien. 0,435 voltios. Acá está lo que les decía el alternador, lo que les acabo de explicar. Para sacar esa corriente, vos necesitas, como en el caso del motor, dos escobillas que pasen por los anillos colectores. Y la corriente que sacás es esa corriente alterna. ¿A qué velocidad girás? A la velocidad a la que está cambiando esta corriente alterna. Como la corriente alterna que tenemos es de 50 hercios, 2pi por 50 les da la velocidad de giro de los alternadores en las diversas estaciones generadoras que tenemos, ¿no? Las hidroeléctricas. Pueden hacer esa cuenta, van a ver que les queda revoluciones. Acá tienen un par de para visitar que son muy interesantes acerca de cómo funciona una alternadora. ¿No? La pantalla que se me fue recién. ¿Estoy compartiendo con ustedes la pantalla de la clase o no? Todavía no. Todavía no. Un minuto.
Ahí está. Bien, ahora sí. Vamos a ver, compartir. Acá están viendo una pantalla celeste con una cosita, ¿no? Esto es un alternador muy primitivo. Es para explicar el principio de funcionamiento, ¿no? ¿Lo ven, no? Sí, sí. Ahí tenemos dos colectores, dos escobillas. El campo magnético va en la dirección que están viendo, ¿no? La dirección que sería de la pantalla, sobre la pantalla. Cada vez que se cortan líneas de campo aparece una corriente en un sentido y en el otro. Esto que puede parecer un hándicap, un demérito, algo que en definitiva parece tener menos calidad que una corriente continua, que siempre vale lo mismo, reveló ser muy ventajoso. La corriente eléctrica se distribuye mucho más fácilmente en su forma alterna que en su forma continua. Por supuesto, a medida que ustedes aumenten el campo, esto va aumentando de valor. Ahí está. Bueno, este era lo que les decía, una corriente eléctrica inducida también se puede obtener de esta forma. Basta con cortar línea de campo. Lo que pasa es que si la cortás en forma lineal, en vez de en forma circular, precisas un deslizamiento ilimitado, ¿no? Entonces se vuelve impráctico. Pero bueno, esto para algunos casos es relevante esta forma de generar corriente, ¿no? Cada vez que cortás líneas de campo, aparece una FEM inducida. La FEM inducida aparece siempre. Luego, si el circuito está cerrado o no, ya es otra historia, ¿no? Si está cerrado, aparecerá una corriente, y si está abierto, la corriente no aparece, pero eso no implica que la FEM haya dejado de estar. La FEM está. Recuerden que a diferencia de potencial, FEM implica la presencia de una corriente eléctrica interna. Perdón, una corriente eléctrica interna no, un campo eléctrico interno. La corriente aparecerá si está cerrado el circuito. Bueno, este sistema genera una FEM que depende de la velocidad, lo cual es intuitivo, ¿no? Mientras más línea de campo corte por unidad de tiempo, más FEM habrá. Esto de los tres signos, que para el que lo tiene claro está perfecto, pero para el que se está iniciando en esto, puede llegar a ser un poco confuso aprender para dónde va a circular una corriente, si el circuito se cierra o no. Recuerden y sobre todo les digo, que resolver adecuadamente un circuito como este, por ejemplo este que está acá, no es simplemente saber cuántos voltios había, que en este caso eran 0,435. Esa es la mitad del... ¿Para dónde va esa FEM? Y esa indicación adecuada tiene que ver con un señalamiento en el gráfico de la FEM va para acá o va para allá, porque el signo por sí solo no dice nada. Como lo vimos recién, que a propósito lo hicimos de las dos formas, vimos que el signo decía una cosa, pero después cuando lo analizábamos bien con la ley de Faraday, vimos que iba para otro lado. ¿Sí? Así que cuidado con ese tema. Sino que es un añadido de interpretación a la ley de Faraday. Es decir, la ley de Lenz está indisolublemente ligada a la ley de Faraday.
¿Y qué es lo que dice la ley de Lenz? Pues dice algo muy simple. Dice que la dirección de cualquier efecto provocado por una inducción es la de oponerse a la causa que le dio origen. A veces esto se reduce a la siguiente frase. Toda corriente inducida tiende a oponerse a la causa que la genera. Ya está, esa es la ley de Lenz. Veamos, por ejemplo, una serie de eventos que ocurren y que nos ayudan a interpretar para dónde iría la corriente. Veamos. Compite la regla de los tres, ¿no? La derivada respecto al tiempo del campo magnético. Flujo. Y sub B. Y por otro lado, la ley de Lenz. Arbitrariamente vamos a suponer que el área va para allá. Por lo tanto, este flujo es positivo o negativo. ¿Me están entendiendo lo que les digo o se quedaron en alguna parte anterior? Por ahora voy bien yo, por lo menos. Bueno, entonces este flujo es positivo. No, como tardan tanto en responder, por eso les pregunto. Flujo positivo, va para arriba. ¿Por qué? Bueno, porque luego va para arriba y el A también, entonces P por A queda positivo. Como es creciente, este signo es positivo. Y como aparece un menos, menos por más, menos. Por más, menos. Signo resultado total, menos. ¿Sí? O sea que es contrario al que indicaría la regla de la mano derecha. Si yo dibujo acá mi mano derecha, sería un pulgar para allá y los deditos curvándose así. Pero es menos. Por lo tanto, tiene que ir en forma contraria a lo que indican los deditos. Fíjense cómo coincide. ¿Me entienden lo que les digo? Sí, sí. Sí. Profe, una consulta. ¿El más que está arriba del D, de dónde salía? Más que está arriba del dedo, ¿de qué dedo? Del D. Espera. Introdujo. Ese. Ah, eso es porque es creciente. Ah, bien. Por eso. Sí, sí, era porque es creciente. Entonces, fíjense cómo coincidió. Entonces, ahora viene la buena noticia. La buena noticia es esta, que la ley de Lenz es mucho más fácil de usar. Borro todo. Bueno, esto no se... Porque la ley de Lenz dice, toda corriente inducida se opone a la causa que la genera. Quiere decirme Lenz lo siguiente. Pone a circular una corriente en tal sentido que provocando ella su propio campo magnético, se oponga a lo que la generó. ¿Y qué es lo que generó esta corriente inducida?
que el campo magnético creciera en este sentido, porque es creciente. Entonces la corriente inducida se pone a girar así, ¿por qué? Porque de esta forma, regla de la mano derecha, genera un campo magnético que hace así, se mete por dentro del aro, oponiéndose a lo que le dio origen. Si vos esta corriente la pones a circular en el sentido contrario, ayuda a lo que le dio origen, contradiciendo la ley de Lenz. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Vamos a hacer el de abajo. Vamos a hacer otro. Como ven, Lenz, en una sentencia se termina la historia, no tenés que analizar nada. Vamos a comprobar esto con el de abajo. Supongamos que se nos cae un imán, como pasa acá, de tal modo que el norte es el que apunta para abajo. ¿Sí? Y el vector área lo estamos tomando para arriba. Pero el campo magnético que sale del norte es así. O sea que el B que sale es así. ¿Cómo es el primer signo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Perfecto, porque el flujo es negativo. ¿Y es un campo magnético que crece o disminuye? Crece. Crece porque está acercándose cada vez más al imán y las líneas están más condensadas. Y este menos, que es el menos de siempre. Menos por más, menos. Por menos, más. O sea que haciendo coincidir el pulgar de la mano derecha con este A, la corriente tiene que ir así. Porque los deditos curvados me quedan para ese lado. Ahora viene Lenz por otro lado y me dice exactamente lo mismo, pero mucho más rápido. ¿Por qué? Porque Lenz lo que ve es lo siguiente. Me dice Lenz. Pone a circular una corriente que se oponga a la causa que la genera. ¿Qué generó esta corriente? Que el campo magnético cada vez fuera más grande en esta dirección. Tac, tac, tac. Entonces yo quiero, ¿sí? Fuera cada vez más grande. Entonces, ¿de qué modo pongo a circular la corriente? Y la corriente ponerla a circular así. ¿Por qué? Porque de esa forma vas a generar un campo magnético que suba por dentro, oponiéndose a este aumento. Yo sé que con suerte me están entendiendo la mitad de lo que digo. Pero requiere una construcción mental de parte de ustedes, de hacer mucho de estos ejercicios, hacerlos a todos estos, una y otra vez, por este método y por este método, hasta convencerse de que ambos son el mismo método y dan exactamente el mismo resultado. Profe, con el ejemplo de abajo, ¿lo puedo explicar una vez más? Con cada uno. Bueno, de hecho expliqué uno solo, expliqué el izquierdo. Voy a No, tomar no, otro. pero sí, decía ese ejemplo con los dos métodos, una vez más. Exacto. Puede ser. Voy a tomar ahora otro ejemplo, no el mismo, sino que voy a tomar, por ejemplo, este de acá. Ese. Fíjense que es el norte, sigue estando el norte para abajo, o sea que el campo magnético va así, pero el área la tomé arbitrariamente que iba para allá. O sea que este flujo es negativo. Como esto está subiendo, fíjense que el vector de velocidad apunta para arriba,
el campo magnético disminuye. Signo total de esta FEM. Negativo. Negativo. Por lo tanto, poniendo tu pulgar coincidiendo con el vector área, tus deditos apuntan para allá. Pero es negativo. Por lo tanto, tiene que ser en sentido contrario. Por eso acá la I es que la I viene para el otro lado. Ahora hagamos Lenz. ¿Qué me hubiera dicho Lenz? Lenz me hubiera dicho todo igual, pero mucho más rápido. Me hubiera dicho... ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando acá es que hay un campo que está reduciéndose de valor. ¿Por qué? Porque el imán va para arriba. Reduce su valor. Entonces, Lenz me dice, pone a circular una corriente de tal modo que esa reducción no ocurra. O sea, si esto cada vez vale menos, primero vale así, después vale así, y después vale así, entonces pone a circular una corriente que ayude a ese campo a no disminuir. Por eso es que circula así, para generar un campo que vaya para adentro de esa modo. Recuerden que los campos van como la ley de Oersted, ¿no? De la regla de la mano derecha. ¿Preguntas? Yo lo puedo pensar, profe, como que si entonces se está reduciendo y el campo va para abajo, para ayudarlo en teoría puedo poner la mano derecha mirando el pulgar hacia abajo y ahí con los dedos recorro y ya está, me queda. Sí, te queda una... A ver si lo... denme un segundo. Sí, recuerden que es una construcción en la cual el campo magnético también se rige por la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, cuando tienen, a ver, un segundito, voy a buscar. Ahí está. Supongan que esto fuera la... Voy a dejar de compartir. Supongan que esto fuera la espira. Es una latita de café. Supongan que tuviera hueco por acá. Entonces, si yo tengo campo magnético, así, que está entrando esta espira circular, entra así. Y cada vez este campo magnético es cada vez más intenso, entonces ¿de qué modo tiene que ponerse a circular la corriente por esta espira? Bueno, si cada vez es más intenso, vos lo que necesitas es poner a circular una corriente por aquí que a esa intensidad que es cada vez mayor por dentro se oponga. Y la única forma de oponerse es o circulando en un sentido o en el otro. Solo uno es el correcto, ¿no? Entonces analicemos los dos. Supongamos que la corriente circula en este sentido. Entonces yo pongo la regla de la mano derecha así y me quedan los deditos apuntando para adentro. Entonces estoy haciendo lo contrario de lo que me dice Lenz. ¿Por qué? Porque estoy generando un campo magnético que ya de por sí crecía para adentro. Y encima la corriente genera un nuevo campo magnético que también lo hace crecer. Entonces eso contradice la ley de Lenz. No es la forma en la que se comporta la naturaleza, ¿no? Entonces el sentido correcto es al revés. Así.
porque al girar así, cuando pongo el dedito acá, ¿ves? Me quedan los deditos por adentro. Entonces ahora esta corriente genera este campo magnético que se opone a la causa que la generaba, que era el aumento así. Entonces siempre hay una sola forma que es la correcta. La otra siempre es la incorrecta. Ahí estoy compartiendo de nuevo la clase, ¿no? Ahí tienen la fuerza electromotriz en movimiento. Siempre el origen que tiene esta FEM, este potencial, es que, bueno, aparece una fuerza y esa fuerza mueve las cargas, redistribuyéndolas y, bueno, de ahí viene el tema de la FEM, ¿no? En realidad la ecuación que hay que recordar siempre es que aparece una fuerza magnética que es Q por B por B, que acá está en su forma modular, pero que en realidad es una ecuación vectorial. Hay un producto vectorial entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Acá lo que te está diciendo esto es que hay un equilibrio entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Y bueno, a raíz de ese equilibrio entre una fuerza y la otra, entonces surge esta forma de calcular el potencial que vincula la velocidad con la que está circulando esta varilla, con la que está cortando línea de campo, el campo magnético y la longitud de él. Bien, no quiero avanzar mucho más para no confundirlos, simplemente terminar, quiero ir hasta acá. Esto de la corriente eléctrica que les adelantaba recién, lo que pasamos recién por acá lo vamos a ver para la próxima clase. Tiene su origen en una disputa que hubo centrada en Norteamérica entre los métodos de generación y transporte de corriente eléctrica por corriente continua, que fue el método que sobre todo postulaba Thomas Alva Edison, el famoso inventor Thomas Alva Edison, el mismo de la bombilla eléctrica y miles de inventos más, por un lado, y un inversor que se llamaba Westinghouse, que es un apellido conocido en la industria, que venía del ámbito ferroviario. Si mal no recuerdo, fue el que inventó el freno neumático en el ferrocarril. Y bueno, como él su métier exactamente no era la electricidad, entonces en realidad se apoyaba en el descubrimiento de alguien que inicialmente había estado trabajando para Edison, que se llamaba Nikola Tesla, ¿no? Es el mismo Tesla que después el apellido se usó como homenaje a él para los coches eléctricos estos tan famosos, ¿no? Nikola Tesla era inventor un inventor y físico de origen serbio, pero nacionalizado norteamericano, que él postulaba que era mejor el tema de la corriente eléctrica generada y sobre todo distribuida en forma alterna, ¿no? Y miren esta fotografía del transporte de corriente, ¿no? En la Nueva York de esos años, ¿no? Lo que era, el cielo enmarañado de cable. Y hay una película que estuvo muy bien, la verdad, que a mí me gustó mucho, que es relativamente reciente, si la pueden ver, véanla porque está muy entretenida, que ilustra un poco esa disputa que tuvo golpes bajos varios, ¿no? Poca gente sabe, pero el inicio
de la silla eléctrica como método, no sé si decirlo de castigo, en definitiva un método penitenciario para acabar con la vida de alguien, estuvo también vinculado con esta disputa, ¿no? Entre qué era mejor, si distribuir la corriente de forma continua o corriente alterna. Por supuesto que esto de la silla eléctrica, ninguno de los dos querían que su método favorito de distribución de corriente eléctrica estuviera asociado con la muerte de las personas, ¿no? Entonces, desde el entorno de Alva Edison, entonces se le pagó a un ingeniero para desarrollar este método, ¿no? Pero en corriente alterna. O sea, les recuerdo que Alva Edison postulaba que era mejor distribuir la corriente en forma de corriente continua. Entonces, ¿para qué? Bueno, para que la opinión pública asociara la corriente alterna con la muerte de las personas, ¿no? Entonces, ese fue un golpe bajo, pero aún así, la corriente alterna triunfó porque tiene una característica que la hace muy difícil de derrotar, de vencer, y es algo que vamos a ver en la clase siguiente, y es el hecho de que fácilmente podemos subir el valor de voltaje a voluntad, con algo que se llama el transformador, que es una de las máquinas más perfectas inventadas por el hombre porque tiene un rendimiento que tranquilamente puede llegar al 97-98%, o sea, las pérdidas que tiene son mínimas. Y subir el voltaje de la corriente alterna, de la corriente a transportar, de la electricidad a transportar, de la energía a transportar, tiene una ventaja insoslayable, y es que a igualdad de potencia, si el voltaje es mayor, la corriente es menor. Y transportar energía eléctrica con corrientes bajas es mucho más productivo porque las pérdidas tienen que ver con el transporte de la corriente eléctrica. Recuerden, porque ya lo vimos, que potencia es tensión por intensidad. Entonces, si vos elevás la tensión, disminuye la corriente. Y las pérdidas tienen que ver con I cuadrado por R. Entonces, si la corriente a transportar es elevada, los amperes, por más que sea un conductor, la resistencia de un tendido, de un tendido eléctrico, sobre todo si tiene centenares de kilómetros, es una resistencia considerable. Y eso hizo que al final se decante todo esto por la corriente alterna. Pero bueno, ya vamos a ver el transformador, la inductancia y la inductancia mutua en la clase que viene. ¿Tienen alguna pregunta antes de terminar? No, profe. Yo no, profe. Bueno, entonces nos vemos ya en la próxima clase. Chao, Bueno, profe. nos vemos. Chao, gracias.